En la quinta entrega sobre la preservación del Corán, el Dr. J. Smith nos habla sobre las dos compilaciones que se han hecho del Corán y nos hace la siguiente pregunta. Si el Corán es eterno y estaba completo antes del año 632 después de Cristo, que es la época cuando muere Mahoma, ¿por qué se necesitaron estas dos compilaciones? Él utiliza a Sahih Bukhari para hablar de las dos compilaciones, ya que Sahih Bukhari, quien recopiló los hadith en el siglo IX, es el que habla sobre estas compilaciones. Empezamos con Sahih Bukhari, volumen 6, entre el 509 a 510, que hablan de estas compilaciones. Entonces habla de la primera compilación que fue realizada por Abu Bakr entre el año 632 al 634. Bukhari en el libro 6, 509 nos dice que entre el 632 al 634 el primer califa Abu Bakr no tenía escrito el Corán. Sin embargo, el califa Umar, que estaba con él, preocupado porque el Corán se fuera a perder, ya que las personas que lo habían memorizado estaban muriendo, entonces ellos llamaron a Sabi bin Tabi, secretario de Mahoma, para que comenzara a recopilar la información que existía sobre el Corán. A Said bin Tabi le pareció raro, porque ni aún en la época de Mahoma esto se había hecho, y le pareció muy difícil hacerlo. Sin embargo, ellos después lo convencieron y él estuvo de acuerdo y comenzó a buscar los versos en los tallos de palmeras, en piedra y en la memoria de los guerreros que habían sobrevivido. En ese tiempo solo una persona recordaba el verso 128 al 129 de la Sura 9. La primera compilación escrita del Corán permaneció con Abu Bakr, luego fue pasada a Umar y luego lo tuvo la hija de este, que se llamaba Hafsa. Un musulmán, Hudayfa, estaba preocupado porque las personas de Siria e Irán estaban utilizando recitaciones diferentes a las que tenía Uthman. Entonces Uthman envió y escribió por segunda vez el Corán utilizando como base el libro que tenía Hafsa. Uthman ordenó a 4 compiladores reescribir de nuevo el texto. Luego, para que no hubiera desacuerdo entre los 4 compiladores del texto, ellos decidieron escribir el texto en dialecto de la tribu Qurayshi, cosa que rara, porque cómo iban a escribir en dialecto Qurayshi cuando los puntos diacríticos y las vocales no habían sido inventadas en esa época. Ellas fueron inventadas en el siguiente siglo. Entonces, si no hay puntos diacríticos ni vocales, es imposible saber a qué dialecto árabe corresponde la escritura. Sin embargo, Uthman hizo copias y las envió a las 9 provincias musulmanas que existían para la época, que eran Basra, Bagdad, Damasco, Jerusalén, El Cairo, Alejandría, Adén, Herat y Nishapur. Y sin embargo, sorpresa, sorpresa, todas las ciudades han sido musulmanas desde esa época y aún nadie encuentra esos 9 manuscritos. Bueno, como los musulmanes saben mucho de preservación de textos, una vez Uthman envió las 9 copias a cada ciudad. Él ordenó quemar todos los demás materiales coránicos que existían, ya fuera en textos completos o en fragmentos de manuscrito. La pregunta que el Dr. Smith se hace: ¿por qué ordenaron la quema de los demás manuscritos? Probablemente había algo que ellos querían censurar en eso. Fuera genial que existieran esos manuscritos para ver qué era lo que ellos querían censurar. Bueno, el doctor hace un montón de preguntas con respecto a la compilación. Empezamos con las primeras, que dicen: ¿por qué Dios no escogió otro idioma que se acomodara mejor a la escritura del Corán? Dado que, por ejemplo, los puntos diacríticos, que son increíblemente necesarios en el árabe, solo 6 letras árabes no tienen puntos diacríticos. Todas las demás lo necesitan para saber cómo suena. Y las vocales no existían en esa época, solo comenzaron a existir entre el siglo VIII y el siglo IX. Entonces, ¿por qué no escogió un idioma como el hebreo, como el griego, que ya habían sido utilizados en anteriores revelaciones, como el Injil y la Torá, y no tenían el problema que tiene el árabe con sus puntos diacríticos? ¿Por qué Dios no escogió un hombre que supiera leer y escribir? Ya que, según los eruditos musulmanes, Mahoma no sabía leer ni escribir. Y si su primer objetivo era preservar el Corán, ¿por qué no escogió a alguien que supiera escribir? ¿Y por qué esa persona no escribió el Corán antes de morir? Otra pregunta que el doctor añade es: ¿por qué Mahoma no aprendió a leer si tuvo 22 años para hacerlo? Desde que comenzó a recibir revelación, tuvo 22 años para aprender a leer y escribir. El doctor J. Smith nos dice que él aprendió a leer árabe en 2 semanas, o sea que Mahoma en 22 años había podido aprender muchísimo. ¿Por qué también Said bin Tabi, que era el secretario de Mahoma, no hizo la compilación de los versos que iban siendo revelados al profeta? ¿Acaso ese no era el trabajo de un secretario? ¿Y por qué Abu Bakr, cuando hizo su Corán, por qué no escribió las 9 copias que se necesitaban en las 9 provincias musulmanas, que en ese tiempo eran las mismas a las cuales Uthman envió copias posteriormente? ¿Y cómo puede haber una diferencia dialectal en el siglo VII, nuevamente, si no hay puntos diacríticos y no hay vocales? Fueron introducidas a finales del siglo VIII y terminaron ya de ser estandarizadas en el siguiente siglo.
¿por qué Uthman ordenó la quema de los demás materiales coránicos? O sea, ¿con qué no estaba de acuerdo él? ¿Qué quería ocultar cuando ordenó la quema de sus materiales? ¿Dónde están las demás copias de los Mossads, de los manuscritos que Uthman envió a las 9 provincias musulmanas? Esas ciudades han sido musulmanas desde esa época. Incluso el cristianismo tiene textos que son más viejos, por ejemplo, Nuevos Testamentos que llevan 1700 años anteriores a las copias de Uthman y están en buen estado y así. Si existiera por lo menos eso fuera verdad, con una sola copia bastará para creer que Uthman hizo eso. Si Uthman realmente estandarizó el Corán a una sola versión, porque hay tantas versiones del Corán en árabe hoy, ¿por qué no revisar los manuscritos existentes que hay hoy y mirarlos a ver si realmente son similares entre sí o son similares al Hafs, que es la versión del Corán que utilizan como estándar en muchísimas partes del mundo los musulmanes? Entonces vemos que Abu Bakr y Uthman cambiaron versos y finalmente porque ellos ordenaron la quema de todos los manuscritos coránicos. ¿Había algo diferente con la versión que ellos querían vender o tener en la mente los musulmanes? Comente usted.